¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos. Hoy me gustaría que hiciéramos una reflexión y vamos a hablar sobre la idea de aventura, ¿vale? La idea de aventura y sobre todo la aventura asociada al viaje, que yo creo que es un tema curioso o interesante sobre además el que yo estoy trabajando, ¿no? Quizás cuando nosotros hablamos de aventura, pues el concepto que tenemos en la actualidad implica que algo incierto va a suceder, ¿no? Incluso yo creo que la palabra aventura está asociada también a un cierto riesgo, digamos que se pone en riesgo algunas cosas y que por eso pues lo calificamos de esta manera, ¿no? Tratando de definir o de buscar una definición de aventura, me gustaría leeros algunos textos unos pequeños textos del libro de Fernando Castro que se llaman El instante del peligro, en el cual pues él trata este tema de la aventura, ¿no? Repito, asociada al viaje, ¿no? Dice Fernando: propiamente el viaje como riesgo es una tentación, una llamada que se torna irresistible, pero en el fondo es algo intenso, una subversión de la temporalidad cotidiana, ya que su duración es tan solo la que se produce la anticipación e inminencia de la muerte. Este tema de la muerte yo creo que es importante tenerlo en mente porque está asociado a la siguiente definición o las siguientes definiciones que se van a hacer de la palabra o del tema de la aventura. Dice Fernando: las ganas locas de profanar un secreto, de descifrar el misterio del porvenir, de levantar la hipoteca de la posibilidad inminente, se asociarían a la aventura, ¿no? En la aventura se confunden el ansia de lo nuevo y la esperanza en el porvenir, afirmando conjuntamente el intervalo y el instante. La vocación aventurera siempre se dirige a un destino en el que la tragedia se hace consciente. Tan solo la presencia posible de la muerte, la conciencia de la fragilidad, permite que un acontecimiento sea una aventura. Ser mortal, ¿vale?, es la condición que permite entregarse al verdadero viaje, ¿vale? Así que esta idea de aventura asociada a la muerte aparece reflejada, pues, por ejemplo, en esta definición que hace Fernando Castro, y a mí me gustaría que lo desarrollemos un poco y lo comparemos. Yo creo que tendríamos como dos grupos o dos partes. Por un lado, tendríamos el tipo de turismo, ¿sabéis? Este turismo de grupo organizado que visita las diferentes ciudades o diferentes lugares donde todo está marcado y preparado, ¿no? Los horarios están muy restringidos, los monumentos se van a visitar a cierta hora, siempre estás acompañado y parece como un rebaño, ¿sabéis? Parece como un rebaño que se va moviendo en torno a un perro pastor o a un pastor que sería el guía del grupo, la persona encargada de que este grupo no se desmande, ¿no?, por diferentes lugares. Aquí, en este tipo de viaje, la aventura queda reducida pues a muy poco, ¿no? A una pequeña distracción que ha habido en el grupo o a un encuentro esporádico con un nativo, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, con una persona que vive en ese lugar y con el cual a lo mejor hemos cruzado algunas palabras, ¿no? Así que eso quizás es una aventura. Yo recordaba, por ejemplo, alguna de las cosas que nos pasó en el último viaje que yo hice con mis amigos y fuimos a Venecia, ¿sabéis? Y entonces, quiero decir, la aventura en este viaje, donde más o menos teníamos preparada la mayoría de las cosas que nosotros queríamos ver o íbamos a ver, ¿sabéis? Consistió en que un día nos quedamos atrapados en una zona de Venecia porque el agua subió de tal manera que no había forma de pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tocó esperar durante un tiempo allí. Es decir, altera un poco el horario o el ritmo de las cosas que nosotros queríamos hacer o teníamos programadas para hacer. Pero dentro de estos viajes organizados también existen unos viajes en los cuales, si queréis, la aventura está mucho más presente. Y en los cuales entra directamente este riesgo de perder la vida del cual nos hablaba Fernando en su libro de En el instante del peligro. Y es que algunas noticias de las cuales hemos tenido, sabéis, constancia últimamente, nos hablan de grupos organizados que intentan escalar, por ejemplo, la cumbre del Everest, ¿no?, de la montaña más alta del mundo. Con la consecuencia de que muchas personas, sabéis, pierden la vida en ese intento de llegar al Everest, quizás obnubilados por la idea de que pueden hacerlo y de que, oye, va a ser una experiencia maravillosa para ellos, pues no se dan cuenta a veces de las limitaciones que tiene su propio cuerpo y resulta que se dejan la vida en ello, ¿no? Se trataría de llevar esta idea de la aventura al extremo posible, en el cual tú lo que haces es que tienes la posibilidad de perder la vida. Igual que hablamos del Everest, pues podríamos hablar de otro tipo de expediciones, ¿sabéis?, donde este riesgo, donde esta aventura pues nos lleva a jugar
con la idea de la mortalidad, ¿no? De la mortalidad. Sí me gustaría leeros alguna cosa que la tengo aquí, referente a un artículo que apareció en la revista National Geographic España, del cual pues vamos a ver algunas fotos a lo largo de este vídeo y que tienen que ver con esta idea, ¿no? Dice el artículo, y leemos un par de textos, simplemente para que tengamos esta idea de la aventura, ¿no? Dice, tras una hora de ascenso a la montaña desde el último campamento de la arista sudeste del Everest, Panuru Sherpa y yo dejamos atrás el primer cadáver. Dice, el escalador muerto estaba de lado, como si dormitara sobre la nieve. Tenía la cabeza semioculta por la capucha de la parca. A los 10 minutos esquivamos otro cuerpo, el de una mujer envuelta en una bandera canadiense, sujeta por una botella de oxígeno abandonada. Es decir, da la sensación de que estos dos, si queréis, uno puede ser especialista y un Sherpa, están subiendo al Everest, donde parece que hay una peregrinación que parece, que da la sensación de la cola de entrada al Alcázar de Sevilla. Si tenemos tanta gente o hay tanta gente que al final, pues bueno, algunos con la posibilidad de que algunos de ellos, como veis, pierden la vida en el intento. Pero claro, la gente no se para, es decir, no van a coger el cuerpo y llevarlo a otro sitio, no, el cadáver queda allí y allí se queda, ¿sabéis? Y allí pues nada, se lo comerán los gusanos o se helará y se crionizará dentro de la helada que puede caer en cualquiera de estos días. Dice, sigue el texto. En nuestro duro ascenso por la empinada pendiente, Panuru, el Sherpa y yo avanzábamos por la cuerda fija, el uno pegado al otro, encajonados entre personas desconocidas. En la víspera, en el campo 3, nuestro equipo apenas tuvo compañía, pero al despertarnos esa mañana nos quedamos boquiabiertos a ver desfilar frente a nuestras tiendas una procesión interminable de alpinistas. Dice, ahora, de pronto atrapados en un atasco a 8.230 metros de altitud, no teníamos más remedio que avanzar al mismo ritmo de la masa, cualesquiera que fuesen nuestras capacidades y nuestras fuerzas para hacerlo. En la oscuridad previa a la medianoche elevé la vista y contemplé el rosario de luces, es decir, las linternas frontales de los alpinistas ascendiendo hacia el cielo negro, porque parece que había amanecido buen día y allí pues iban todos hasta intentar hacer cumbre o llegar a la cumbre, ¿no? Cuando la idea de aventura no es simplemente llegar a cumplir el objetivo de hacer cumbre en el Everest, sino que después hay que bajar, ¿sabéis? Y entonces lo mismo, las fuerzas no son suficientes, el aire, el oxígeno que tú tienes no es suficiente, ¿sabéis? Y mucha gente no es que pierda la vida solo en el ascenso, sino que en el descenso también se quedan y los cuerpos allí quedan, es decir, allí los dejan tirados o abandonados, ¿no? Así que yo creo que esta idea de aventura pues tendría bastante curiosidad o bastante que ver con la mortalidad de la cual nos habla Fernando Castro, por ejemplo, en este libro del instante del peligro, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que distinguir, o si queréis, podríamos distinguir dos cosas o dos grupos de personas que realizan viajes, ¿no? Por un lado, tendríamos el turista, ¿vale? El turista, que es una persona que busca la comodidad y la seguridad y que eso le hace renunciar a otros aspectos que antes, si queréis, en el pasado, pues se daban durante el viaje, ¿no? Es decir, esos aspectos siguen presentes, pero ya no se les da la misma importancia que tenían antes. Es decir, el turista por un lado y el viajero por otro lado, ¿vale? Es decir, el viajero, que lo que hace es que el viajero se aleja de esta vorágine que tiene que ver con el turista, de manera que pone un poquito más de emoción en su desplazamiento, ¿no? Es decir, dice Patricia Marcegui que el viajero, por ejemplo, prepara su itinerario, porque los viajes se preparan y sale a la búsqueda de algo. Sin embargo, el viajero normalmente se encuentra con cosas que no esperaba o que no preveía. Lo inesperado, la sorpresa, el caos. Dice, es la intemperie del encuentro donde el viaje da más de sí y se hace realmente viaje, ¿no? Así que yo creo que un poco contraponiendo con todo esto que tenía que ver con, o que tiene que ver con la masificación turística que vivimos en las diferentes ciudades, por otro lado tendríamos esta idea o de esta experiencia del viaje que sería diferente. Así que sería bueno diferenciar lo que es un turista y la forma de comportamiento que tiene el turista del viajero y la forma en la que él hace el viaje. Y cómo cada uno de ellos puede vivir la experiencia. A veces de forma arriesgada, como vemos, a veces de una forma más tranquila, más segura, mucho más preparada
preparada de la otra manera, de la manera de este turismo masivo y masificado donde todo está preparado. Muy bien, pues este es el vídeo, esta es la reflexión. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo vivimos la aventura actualmente? ¿Cómo vivimos el turismo? Y si realmente existen viajeros o no existen viajeros. Me lo contáis, me lo dejáis en los comentarios. Me parecía interesante la reflexión del día de hoy. Quería compartirla con vosotros. No olvidéis darle al like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, activar la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.